Nunca pensé que el día más importante de mi vida terminaría siendo el más humillante. Todavía recuerdo el sonido de los aplausos apagándose, las copas deteniéndose en el aire y ese silencio espeso que cayó sobre la mesa cuando mi padre se puso de pie. Yo tenía el diploma entre las manos. Sonreía. Y en cuestión de segundos, dejé de existir para mi propia familia. Hola, me llamo Elena Montoya. Tengo 27 años y vivo en Barcelona. Hace apenas unas semanas crucé por fin el escenario de la universidad para recibir mi título en Ingeniería Ambiental. Un título que me costó 8 años de pausas, renuncias y noches interminables de duda. Un sueño que tuve que abandonar a los 19 cuando me quedé sin apoyo económico. Pensé que ese vacío nunca se cerraría. Me equivoqué. Se cerró, sí, pero dejó una cicatriz. Aquella noche, después de la ceremonia, organicé una cena sencilla para celebrar. Nada ostentoso. Un restaurante pequeño junto al río, luz cálida, personas que realmente habían estado conmigo cuando más lo necesitaba. Aún así, cometí el error de invitar a mis padres y a mi hermana menor. Una parte ingenua de mí todavía esperaba algo. Una palabra. Un gesto. Una mínima señal de orgullo. Mi familia, los Montoya, siempre fue vista como un ejemplo de éxito. Durante décadas, mis padres habían construido una cadena de hoteles boutique repartidos por varias ciudades costeras. Para los demás, éramos elegantes, estables, respetables. Para mí, la realidad era otra. Dentro de casa, el cariño nunca se repartió por igual. Mi hermana Valeria siempre fue la joya de la familia. 2 años menor que yo, educada para dirigir, para heredar, para brillar. Desde niñas, mi padre la sentaba a su lado y le hablaba del legado Montoya, de balances, de inversiones, de poder. Yo escuchaba desde lejos. Invisible. Prescindible. A diferencia de Valeria, yo nunca quise hoteles ni números. Me enamoré del medio ambiente siendo adolescente. Recuerdo limpiar playas con amigos, diseñar pequeños proyectos de reciclaje en el instituto, sentir que podía aportar algo real al mundo. Cuando fui aceptada en la universidad para estudiar ingeniería ambiental, pensé que por fin me verían. Me equivoqué otra vez. Cuando les pedí ayuda económica, mi padre ni siquiera lo pensó. Dijo que no iba a malgastar su dinero en una carrera sucia, sin prestigio. Que si quería apoyo, estudiara empresariales como mi hermana. Mi madre asintió en silencio. Ese día entendí que, para ellos, mi valor dependía de lo útil que fuera para sus planes. Intenté seguir sola. Trabajé como camarera, limpié oficinas de madrugada, cuidé niños los fines de semana. Aguanté 2 años así, acumulando deudas, cansancio y frustración. Hasta que no pude más. Abandoné la universidad con una maleta vieja y la sensación de haber fallado, no por falta de capacidad, sino por falta de respaldo. Mientras yo luchaba por sobrevivir, Valeria vivía otra realidad. Mis padres le pagaron un máster en una escuela privada, un apartamento céntrico, un coche nuevo. En las reuniones familiares, mi nombre apenas se mencionaba. Si alguien preguntaba por mí, la respuesta era siempre la misma. Está por ahí, haciendo cosas raras. Aquel desprecio constante dolía, pero también me fue endureciendo. Me prometí que, algún día, demostraría que mi camino no era inútil. Los años siguientes fueron duros, pero decisivos. Trabajando en empleos precarios, seguí vinculada al voluntariado ambiental. En una de esas actividades, participé en un pequeño proyecto de reciclaje comunitario. Alguien grabó un video. Se hizo viral. No por mí, sino por la idea. Eso fue suficiente para encender algo. Empecé a crear contenido. Videos simples, directos,
explicando cómo reducir residuos, cómo reutilizar materiales, cómo transformar basura en recursos. No buscaba fama. Buscaba sentido. Poco a poco, la gente empezó a escuchar. Con el tiempo, y junto a otras personas con la misma visión, fundé una pequeña empresa. Ecoraíz, una startup centrada en materiales sostenibles a partir de residuos reciclados. Empezamos en un garaje frío, con máquinas viejas y mucho café barato. Pero funcionó. Creció. Se estabilizó. A los 26 años, por primera vez en mi vida, tenía algo propio. Algo que nadie me había regalado. Fue entonces cuando decidí volver a la universidad. No por mis padres. No por Valeria. Por mí. Volver al aula siendo mayor fue extraño, pero liberador. Tenía experiencia real. Sabía por qué estaba allí. Terminé mis estudios con orgullo. Mi proyecto final fue reconocido. Yo, por fin, estaba completa. Y así llegamos a esa noche. La cena. Las copas. Las sonrisas. Cuando mis padres entraron, todo se tensó. Mi padre con su traje impecable. Mi madre evaluando el lugar como si le perteneciera. Valeria, perfecta, segura, ocupando espacio. Yo intenté ser cordial. Lo senté en la mesa principal. Pensé que, tal vez, esa noche sería diferente. No lo fue. En mitad de la cena, mi padre se levantó. Sonrió a los familiares presentes. Y habló. Dijo que quería dejar claro que yo no recibiría ninguna parte del patrimonio familiar. Que todos los bienes, hoteles y activos pasarían exclusivamente a Valeria. Porque ella era la única digna de continuar el legado. Mi madre añadió que yo ya tenía mi propio camino y que aquello era lo justo. Y entonces llegó la frase que todavía resuena en mi cabeza. Que mi carrera era asquerosa. Indigna del apellido Montoya. Hubo aplausos. No para mí. Para mi hermana. Yo me quedé sentada. Sin llorar. Sin gritar. Mirando a personas que aplaudían mi exclusión como si fuera un espectáculo. Esa noche salí del restaurante sabiendo que algo se había roto para siempre. Pero también, sin saberlo aún, había empezado el principio del fin para ellos. Porque meses después, cuando todo se derrumbara, cuando el imperio que tanto protegieron empezara a caer, vendrían a buscarme. Y esa vez, yo ya no sería la misma Elena. Durante semanas después de aquella cena, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Me concentré en Ecoraíz, en nuevos contratos, en el equipo que dependía de mí. Me repetía que ya no necesitaba la aprobación de mis padres, que su desprecio ya no podía tocarme. Pero el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. A veces, en mitad de la noche, la frase de mi padre volvía a mí como un eco venenoso. Una carrera asquerosa. Respiraba hondo y seguía adelante. 3 meses después, el pasado regresó. Y lo hizo de madrugada. Eran casi la 1 cuando mi teléfono sonó. En la pantalla apareció un nombre que no veía desde la noche de la graduación. Papá. Dudé unos segundos antes de contestar. Algo dentro de mí ya sabía que aquella llamada no traía buenas noticias. Al otro lado, su voz sonaba diferente. No arrogante. No firme. Temblaba. Me dijo que el hotel principal de la familia había sufrido graves daños tras una tormenta inesperada. Que el seguro no cubriría los costes porque Valeria, como nueva responsable financiera, había firmado una póliza equivocada. El error era enorme. Las pérdidas, millonarias. Luego llegó la frase que nunca pensé oír. Elena, necesitamos tu ayuda. Me pidió 50.000 euros.
Dijo que para mí no era nada. Que la familia estaba primero. Que Valeria era joven y se había equivocado. Escuché en silencio. Cada palabra despertaba un recuerdo. El día que me negaron dinero para estudiar. El día que me borraron de la herencia. El día que me llamaron indigna. Cuando por fin hablé, mi voz fue tranquila, pero firme. Le recordé exactamente eso. Que ya no formaba parte de esa familia según sus propias palabras. Que no podía salvar algo de lo que me habían excluido públicamente. Le sugerí vender uno de sus hoteles. Siempre habían dicho que eran intocables. Colgué antes de que pudiera responder. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. A la mañana siguiente, al volver del trabajo, los encontré frente a mi puerta. Mis padres y Valeria. Sin avisar. Sin pedir permiso. Como si todavía tuvieran derecho a entrar en mi vida. Los dejé pasar, no por debilidad, sino porque necesitaba escuchar hasta dónde podían llegar. Mi madre habló de honor, de tradición, de sacrificio. Dijo que 50.000 euros no eran nada comparados con lo que habían hecho por mí al criarme. Valeria lloró. Dijo que no lo había hecho a propósito. Que la perdonara. Que la salvara. Los miré a los tres. Por primera vez sin miedo. Sin necesidad. Les dije la verdad. Que cuando yo necesité apoyo, no lo tuve. Que cuando fui humillada, guardaron silencio. Que no era un cajero automático al que acudir cuando sus decisiones fallaban. Que cada uno debía asumir las consecuencias de sus actos. Mi padre explotó. Me llamó ingrata. Dijo que sin ellos no sería nadie. Me levanté. Lo miré a los ojos. Y le respondí algo que llevaba años guardando. Que todo lo que tenía lo había construido sola. Que si alguien no era nada sin el apellido Montoya, no era yo. Les pedí que se fueran. Y esta vez no hubo marcha atrás. 2 días después, comenzó la verdadera tormenta. Valeria publicó una historia en redes sociales. Un relato cuidadosamente editado donde yo era una empresaria fría que había abandonado a sus padres enfermos y había rechazado ayudar a su hermana desesperada. Fotos antiguas. Palabras emotivas. Mentiras envueltas en lágrimas digitales. La publicación se hizo viral en cuestión de horas. Luego apareció una historia similar en foros. En comentarios. En mensajes privados. El juicio público fue inmediato. Me llamaron monstruo. Desalmada. Traidora. Algunos clientes cancelaron contratos. Otros dudaron. Eco Raíz empezó a sufrir. Esa fue la noche más oscura. No porque dudara de mí, sino porque estaban atacando lo que había construido con años de esfuerzo. Y entonces entendí algo. El silencio ya no era una opción. Llamé a una abogada especializada en difamación. Le mostré todo. Publicaciones. Mensajes. Contratos cancelados. Pérdidas demostrables. No tardó en confirmarlo. Era un caso claro. Presentamos la demanda. El proceso fue duro. Exposición mediática. Miradas. Titulares. Mis padres se alinearon con Valeria. Nunca desmintieron nada. En el juicio, ella intentó presentarse como víctima. Pero las pruebas hablaron. Los números. Las fechas. Los correos de clientes que habían roto acuerdos por el escándalo. El veredicto fue claro. Difamación. Daños económicos. Responsabilidad directa. Valeria perdió. No solo tuvo que compensarme económicamente. Perdió credibilidad. Y con ella,
la confianza que mis padres habían depositado ciegamente en ella. Para cubrir gastos y daños, se vieron obligados a vender parte del negocio familiar. El apellido Montoya dejó de ser sinónimo de prestigio y pasó a ser un ejemplo de arrogancia mal gestionada. Una mañana, semanas después, mi madre volvió sola. Mi padre estaba enfermo. Necesitaban ayuda otra vez. La escuché. Sin ira. Sin odio. Y le dije algo simple. Que el día que eligieron borrar a una hija por no encajar en sus expectativas, rompieron algo que ya no podía repararse. Cerré la puerta con suavidad. Pero con decisión. Hoy sigo adelante. Eco Raíz se recuperó. El equipo sigue conmigo. He creado una familia distinta. Basada en respeto, no en sangre. He aprendido que poner límites no es crueldad. Es supervivencia. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo. Si alguna vez tu familia te hizo sentir pequeño, indigno o prescindible, eso no define tu valor. No estás obligado a sacrificarte por quienes nunca te protegieron. La verdadera familia es la que te ve, te respeta y camina contigo. Gracias por escuchar mi historia. Si te sentiste identificado, déjame un comentario. Dale like al video y suscríbete al canal para más historias reales como esta. Nos vemos en el próximo episodio.